porción de la Biblia que se encuentra en la carta o la epístola, no la pistola, hermano, la epístola, que el apóstol San Pablo le dirige a los de la iglesia de Éfeso, capítulo número 5, verso 14. Amén. Gloria al Señor. Si está contento, alabe a Dios. Amén, amén. Dios, aleluya. Si está triste, ahí le permito que se doble de rodillas y ore a Dios. Amén. Bendito es Dios, aleluya. Pero los corazones agradecidos no pueden quedarse callados, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso Bendito Dios. es Dios, aleluya. Efesios capítulo número 5, verso 14. Cuando lo tengan conmigo dicen un amén, un gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor y me permito leerla en la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A la voz de tres, de una forma unísona, vamos a repetir este verso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oremos. Eterno Dios, nuestro buen Padre Celestial, te bendigo en esta preciosa hora y reconozco que sin tu presencia, sin tu guía, sin tu sabiduría, Señor, simplemente seré un orador más. Señor, alguien que impartirá un discurso, Señor, sin ningún efecto y sin que tu presencia produzca, Padre Santo, el deseo para el cual tu palabra ha sido enviada. Pero sé que cuando clamamos a ti, reconociendo que nada somos, que tú lo eres todo, Señor, entonces entenderemos que tú tomas dominio, control de todas las cosas. Ato y ligo, Señor, toda influencia, todo poder antagónico que resiste a la administración de tu palabra en este lugar. Declaro, Señor, tu soberanía y tu señorío sobre este pueblo, Padre. Gracias por estar presente. Gracias, Señor, porque sé que tú eres un Dios real. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a compartir en esta tarde el mensaje: Dios despierta el espíritu o al valiente que hay en ti. Amén. Dios despierta al valiente que está en ti en esta hora. Hermanos, la iglesia, pueden tomar sus lugares, mis amados. La iglesia de Cristo ha sido apartada para que nosotros resplandezcamos en medio de la oscuridad, en medio de las penumbras. La iglesia de Cristo, la iglesia que se levantará de esta tierra, será una iglesia gloriosa, no una iglesia derrotista, ni fracasada, ni frustrada, ni viviendo en amargura, ni en desesperanza. Será una iglesia poderosa, una iglesia que muy pronto ya va a ser sacada de este mundo. Amén. Por eso es el deseo de Dios que la iglesia que está ahora mismo caminando en este mundo, bendito sea el Señor, comienza a entender por qué razón estamos donde estamos. Necesitamos despertar, mis amados hermanos. Que la iglesia no puede vivir en un letargo espiritual, no puede vivir ajena e indolente en medio de las situaciones, en medio de los embates que la vida produce día a día, cuando vemos tanta inmoralidad, cuando vemos tanta inmundicia, cuando estamos mirando a mucha gente que está perdiendo la confianza y la fe en Dios. Una iglesia intimidada, una iglesia que parece ser que está cada vez más alejándose realmente del propósito de Dios. Usted mira muchas personas que viven en un anonimato, que ya decidieron no frecuentar un lugar donde adoraban al Señor, porque hay mucho miedo. Se les ha metido
un espíritu de miedo, de temor a mucha gente. Ya esa cuarentena parece que afectó la vida de muchas personas. La iglesia está entrando en un adormecimiento. Y digo en términos genéricos en muchos lugares. Se habla mucho de guardar protocolos, de seguir todas las indicaciones que hablan las autoridades y todo lo demás. Pero ¿cuál es la función de la iglesia de Cristo en medio de todas estas crisis? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Amén. ¿Cuál debe de ser la diferencia que destaca el papel, la función o el rol de la iglesia en medio de todas estas situaciones? ¿Será que nos igualaremos a la manera como el mundo, como la gente tiene tendencia de hacer las cosas, amén, cabalmente de acuerdo a los estamentos o a los lineamientos que están regulando las autoridades? Seguimos a todo eso. Ok, todo eso debería de hacerse, bueno, pero amén, ¿en qué nos estamos diferenciando en comparación al mundo? Bendito sea Dios, porque todos parecemos que estamos caminando hacia una misma dirección. La iglesia de Jesús tiene que brillar en medio, amén, de un mundo en crisis. La iglesia de Jesús tiene que resplandecer en medio de la oscuridad. Decimos gloria al Señor por eso. Aleluya. Una iglesia dormida es una iglesia inservible, es una iglesia inútil, es una iglesia desprotegida. Fíjense que la manera como el apóstol San Pablo le está dirigiendo esta carta a los Éfesos, antes usted se va a dar cuenta de hablar del tema de la armadura. Primeramente comienza a hablar de una situación, ¿verdad?, de la condición espiritual como estaba en ese momento la iglesia allí en Éfeso. Entonces, la iglesia primeramente tenía que ser preparada en esa parte de despertar. ¿Cómo puede una persona poseer la armadura, la investidura y estar en una condición de adormecimiento? Sería, ¿verdad?, un caso bastante fallido, funesto para ese guerrero, ese militar. Primero tiene que vivir realmente, amén, enfocarse, estar consciente de lo que está pasando a su alrededor. Una iglesia dormida, hermanos amados, es una iglesia, digamos, anestesiada, que vive en insensibilidad a las condiciones de las cosas que están pasando en el mundo. Supóngase, ¿verdad?, como una persona que de repente, ¿verdad?, hay personas que viven en sueños profundos. Hay gente que son una piedra cuando duermen, ¿verdad? No les hace ningún efecto, un ruido, un estrépito, nada. Ellos cuando caen en cama parecen personas que nada los va a levantar de ese lugar. Entonces una iglesia cuando está en esa condición, en ese adormecimiento, vive completamente desconectada de la realidad, de lo que pasa allá afuera en el mundo. Y probablemente pudiera suceder que personas en esas condiciones pudieran sufrir, digamos, un accidente en la casa. De pronto, ¿verdad?, hubo un escape de gas propano, ¿verdad?, de gente que vive en casas móviles, o un incendio, una chispa, algo produjo digamos, un fuego y comenzó a quemar aquella casa. Quizás si la persona está durmiendo profundamente, puede ser que el humo ahogue a la persona y mucha gente así ha partido hacia la eternidad pensando que viven en una eterna pesadilla. Si no, amén, vivieron para servir a Dios. ¿Se da cuenta usted de eso? Una persona dormida puede hablar, amén, puede estar hablando en medio de esa condición dormida. Una persona cuando está dormida puede estar caminando por la casa. Inclusive puede salir fuera de la casa como si fuera un sonámbulo, ¿verdad? Una persona dormida puede estar escuchando, ¿verdad?, otras cosas, puede tener una conversación como si estuviera alguien presente allí, pero vive en un estado de inercia, desconectado de la verdadera realidad, porque vive en un surrealismo, ¿verdad? Viven en una situación abstracta que pareciera ser real, pero no lo es. Y la iglesia, cuando está en esa condición, pareciera aparentemente que todo está marchando bien, pero viven desconectados de la realidad de Dios en su vida. Viven ajenos
amén, viven indiferente a la necesidad de otros. No le importa lo que pudiera estar pasándole al vecino, lo que pudiera estar pasándole a aquella persona a la cual conocieron que está ahora mismo recluida en una sala de hospital y está siendo sometida a una situación de cuidados intensivos. No le importa realmente la condición en la que están estas personas. Puede ser que muchas vidas por ellos estén pasando y muchos de ellos se pierdan, que no sean salvas, y todo porque estas personas han actuado de una forma irresponsable, están dormidos. Por eso el apóstol San Pablo le dice a esta iglesia: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. A su nombre, gloria al Señor. Dios tiene que despertar el espíritu que está en nosotros, mi amado hermanos. Es un tiempo difícil para la iglesia de Cristo. Dios en una época, ¿verdad?, tuvo que usar a un varón, llamado David, el rey, para entrar a una cueva de Adulán, donde habían 400 hombres que estaban realmente en un estado de complejidad. Unos de ellos eran endeudados, derrotados, con espíritu de amargura, fracasados. Unos guerreros que estaban adormecidos. Hombres que en algún momento funcionaron para ser, los libertadores, los conquistadores de la tierra. Gente que hicieron proezas, que hicieron grandes acontecimientos de la época. Pero llegó un momento de su vida que algo les ministró y estaban allí en ese lugar recluidos, sin esperanza. Pero Dios envió a un varón llamado David ahí a ese lugar, no para ser infectado con el espíritu que traía esta gente de mentalidad derrotista, sino que Dios permitió que David entrara a ese lugar para infundirles a ellos, aleluya, un espíritu de guerrero y volver a rehabilitar a esos 400 hombres, amén, para hacerlo, amén, llevar a que ellos iban a ser los futuros conquistadores, los valientes que habían de conquistar la tierra, amén, que estaban por recibir como promesa de Dios. Dios en alguna circunstancia de la vida, Dios nos va a usar a nosotros para llevarnos a esos lugares, a esas personas, para despertar en ellos el espíritu del valiente que un día hizo proeza para Dios, pero se dejaron adormecer, aleluya, arrullaron al valiente que había en ellos. ¿Y sabe qué es lo que muchas veces lleva a esto? Amén, a esta situación en nuestra vida. La conformidad, el confort, las comodidades muchas veces nos llevan a nosotros a ser así. No nos importa ya nada, porque parece ser que todo está bajo control, que todo lo tenemos a nuestro alcance. Y Dios tiene que enviar a nuestras vidas situaciones como la que estamos viviendo. Amén, una cuarentena. Tienen que venir las crisis, bendita las crisis cuando vienen. Amén, amén. Porque las crisis son como el despertador de Dios para la iglesia. Las crisis comienzan a nosotros a sacudirnos y realmente nos comenzamos a dar cuenta que nosotros sin Dios nada somos. Amén. Que nada tenemos todavía, amén, comprado, que no la tenemos hecha, que somos seres vulnerables, que todavía nos da miedo pensar que somos todavía relativamente jóvenes como para irnos de este mundo. Y comenzamos nosotros a reactivar algo que estaba allí adormecido. Las persecuciones que vendrán, que se desatarán. Amén, porque ya uno oye a través de esto, mire, está comenzándose a producirse este tipo de situaciones, hermano. Persecuciones para la iglesia. Me hablaba una sierva de Dios contándome que un hermano de ella, en medio de esta pandemia, comenzaba a predicar la palabra del Señor en muchos lugares y hablando de las cosas que vendrán. Y resultó que las autoridades, viendo que esta persona estaba generando una turba en medio del lugar donde estaba ministrando, lo llevaron, capturaron, lo metieron preso en un calabozo por allá, un lugar remoto de esta Unión Americana. Y ahí todavía el hombre está en esas condiciones. Están llegando tiempos en que muchos de nosotros seremos privados de la libertad por hablar del mensaje del Evangelio. Amén, esto ocasionará esto, pero la oposición, las adversidades cuando vengan son un mecanismo que Dios está usando para comenzar a despertar a la iglesia de Cristo sobre esta tierra, porque yo no creo que exista ni existirá un tiempo perfecto, nunca va a haber en el cual nosotros podamos
considerar que se daban las condiciones para hablar el evangelio con toda libertad. Siempre ha existido, amén, ese tipo de persecuciones. Usted lo notará por las escrituras. Los hombres de Dios, los apóstoles, toda la gente que le sirvieron al Señor fueron objeto de persecución en muchos lugares. Muchos de ellos aserrados, otros traspasados a filo de espada, otros llevados allá a las arenas de los circos romanos para ser devorados por esas fieras hambrientas. Oiga bien, nosotros siempre estaremos en medio del peligro porque hemos venido a convertirnos, amén, al mundo como un espectáculo. Hemos venido a hacer espectáculo a este mundo. La iglesia del Señor, así como comenzó en medio de un avivamiento, a través de persecuciones, así se va a despedir de esta tierra, en medio de persecuciones por doquier. Amén. Dios quiere despertar el espíritu de la iglesia. Gloria al Señor. A Satanás le conviene tener una iglesia así adormecida, una iglesia que ha perdido el norte, que ha perdido el propósito, que no sabe por qué razón están allí donde están. El diablo es el que provoca muchas veces ese tipo de condición de la vida de mucha gente. Es el que oprime la vida de las familias, hermanos. El que causa todos esos estragos. Miren todo lo que está pasando alrededor. Cómo está generando, ¿verdad?, disociaciones en la familia. Esta cuarentena debía de ser el emblema de donde la familia pudiera consolidar más ese vínculo inquebrantable, indisoluble de la unidad, en donde se pudiesen entender mejor, donde debiera de fomentar más la comunicación, la comprensión. Y fíjense ustedes, como algo irónico, como una disparidad, se están dando situaciones de gente de renombre, ¿verdad?, que han causado un estrago, un revuelo en las redes tremendamente, de que están ahora mismo hablando de trámites de divorcio, y no solamente a alguien o una pareja que quizás usted conozca en los medios. Estamos hablando de esto en muchos lugares, hermanos. Gente que eran de altar, personas que eran de renombre, amén, que ministraban a favor de la iglesia y que eran un modelo que mucha gente los estaba siguiendo y eran fan de ellos. Hoy día muchas personas se preguntan: ¿será esto cierto lo que se está hablando, lo que se está oyendo? El diablo no duerme. Si usted está jugando a ser cristiano, el diablo, mi amigo, no juega a ser diablo. Nosotros necesitamos despertar ese espíritu que Dios nos ha dado. Despierta el espíritu valiente que hay en ti. Despierta. Dios quiere levantar ese valiente que está en ti, como lo hizo con David, aquellos 400, y puso en ellos esa mentalidad, ese ADN de gente guerrera, gente, amén, aleluya, negó, bendito sea Dios, retroceder hacia atrás, sino para proseguir hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bendito sea mi Señor. No iba a ser fácil. No iba a ser fácil este asunto. Gloria a Jesús. Pero Dios, en estos tiempos, amén, está haciendo muchas cosas, restaurando muchas vidas. Porque si usted no sabe, ha habido una depuración de muchas partes del mundo. Mucha gente se ha ido, es cierto. Pero dentro de la iglesia de Cristo, he conocido tantos casos de tantos ministros que también se han ido. Y no es porque estén mal delante de Dios, hoy también contiendan mal. No es porque ellos estaban en pecado, porque el virus, ¿verdad?, los atacó agresivamente y no estaban bien con Dios. No se trata de eso. Dios se lo llevó porque ya estaban listos para irse con Él. Muchos de ellos estaban ya listos, pero otros no. Otros Dios les está dando oportunidades. Otros Dios han estado en una cámara recluidos con ese oxígeno, con esos ventiladores. Mi querido hermano, y muchas de esas personas han confesado allí en medio de esa angustia, cuando les hace falta el oxígeno, que Dios allí trató con ellos y que les dio una oportunidad de poderlos volver a la vida. Amén, para que les sirvan. Si usted no lo hace, si usted ha pasado por eso, si usted en medio de la angustia, si usted en medio de esa tribulación que vivió momentáneamente, fue uno de los que le hizo promesa a Dios y ahora ya se
siente bien y se olvidó de eso, se está metiendo en serios problemas con Dios. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de benevolencia, un Dios de misericordia. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Si no te fuiste es porque todavía no estabas listo, y es porque Dios quiere, amén, todavía culminar la buena obra que en ti, que en mí comenzó. Bendito sea su nombre. Lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar en nosotros. Dios es perfecto en todos sus caminos. Él sabe por qué de todas las cosas. Oh, el que lo sabe todo, a su nombre. Aleluya, se le aplaude para Cristo, ese lo fuerte. Aleluya. La Biblia dice en el Salmo 121 que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. No te fatigará el sol de día ni la luna de noche. Tenemos un Dios que no duerme. No revela ahí una cualidad, amén, infinita. Uno de esos atributos de Él, que Él no tiene esa tendencia de dormirse. Amén, Él está siempre activo. Él es un Dios siempre productivo en nosotros. Él siempre vela por nosotros, mi querido hermano. No permitirá entonces que el enemigo haga estragos con tu vida. La vida tuya le pertenece al Señor y Él la tiene en sus manos. Así que cuando muchas veces pensamos que todo se nos ha ido de las manos, que se salió de nuestro control, estás equivocado. Dios te tiene en la palma de su mano. Dios te ha esculpido en la palma de su mano. Y Él sabe tus tiempos. Él ha prefijado el orden de los tiempos en nosotros. Miremos este tiempo de cuarentena como un tiempo, amén, de aprovechamiento, de relajamiento espiritual, en el cual podemos descansar en las manos del Señor. Que Dios haga con nosotros lo que Dios, amén, siempre se propuso en su anticipado consejo, según el beneplácito de su santa y afable voluntad. Aleluya. Dios hoy, Él permite que nosotros pasemos por lo que estamos pasando. ¿Sabe una cosa? Dígale siempre a Dios: Señor, amén, yo no quiero estorbar lo que tú tienes trazado en ese libro para mí. Yo quiero que se sigan desarrollando, que se sigan revelando las cosas que están escritas en ese libro acerca de mí, Señor. Yo aquí estoy, me pongo a tu entera disposición. Haz conmigo como tú quieras. Bendita sea la gloria de Dios. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer contigo, con tu familia. Descansa en Él, entra en su reposo. Bendito sea Dios. Pero no te quedes con los brazos cruzados tampoco. Comienza, aleluya, a hacer la labor de un guerrero. Toma control, aleluya, la tierra que estás llamado a conquistar. Tómala, bendito sea Dios. Toma tu espada, amén, aleluya, y toma la investidura del Espíritu Santo. Porque el que vamos a meter en cuarentena en estos tiempos es al diablo, hermanos. El diablo sabe que cuando hay una iglesia despierta, una iglesia que se sacude del letargo y que sabe entender realmente, bendito sea Dios, cuál es la función por la cual ha sido puesta allí, el enemigo se ve en serios aprietos. Siempre he creído que el diablo respeta a un hombre, a una mujer de Dios, no por el nombre que tiene, no porque se ha conocido en los medios de comunicación, ni porque hable en lenguas, ni porque profetice, ni porque sea, amén, usado en todos los dones. En realidad el diablo respeta a un hombre o una mujer cuando vive de rodillas delante de su Dios, de su Creador, cuando vive en obediencia a esta bendita y gloriosa palabra. A eso es el diablo. Amén, no nos miran ni de reojo. ¿Se da cuenta? Porque son gente que viven con temor y temblor delante de la presencia de su Dios, de su Creador. Porque el que vive en oración no permitirá que ese valiente que está dentro de él se deje arrullar. Tú dejas de orar, aunque tengas muchos dones, aunque tengas un llamado de Dios, aunque tengas talento, aunque sepas cantar, aunque dirijas el culto, aunque sepas tocar los instrumentos. Eso no te hace ser acreedor del cielo, no te hace ser mejor que nadie. Aunque mi querido hermano y amigo que me ves, amén, en televisión, bendito sea Dios porque me se esta señal.
señal. Oiga bien, si tú crees ser una persona buena, si tú puedes considerarte ser alguien que no le hace mal a nadie, amén, pero si tú no has entregado tu vida, tu corazón a Jesús, sigues siendo tan pecador como cualquier otra persona, porque estás haciendo mentiroso. Aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Él vino a morir por nosotros, derramando esa preciosa sangre, porque no había justo ni aún uno, no había quien pecase. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No existe nadie que sea justo delante de la presencia de Dios. Nuestra justicia ante el Señor es como trapo de inmundicia. Por eso tenemos que ir al labrajo de la sangre carmesí del Cristo de la gloria. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Si la iglesia, amén, tiene todo, amén, lo que conozca la Biblia, si conoces mucho lo que es el poder dominar todos los estudios de la Biblia, pero si tú no oras, estás adormeciendo a ese valiente que está dentro de ti. Bendito sea Dios, despiértalo, busca la presencia de Dios para que veas que cuando tú comiences a alimentar a ese valiente, no va a haber nadie, no existirá nadie que te pueda hacer frente, porque Dios irá delante de ti. Bendito sea el Señor, así como estuvo con su siervo Moisés, así Dios estará contigo. Aleluya. Gloria al Señor. La iglesia de Cristo pronto va a ser sacudida. Hermanos, estamos viviendo, saben, en el último tiempo de la gran cosecha. Estamos en el filo de la profecía. Usted por todos los lugares mira que se habla que Cristo viene, que Jesús viene pronto. Yo no sé cómo usted está tomando esto, con qué tanta seriedad, pero créame que con mucho temor y temor delante del Señor, al cual ahora estoy aquí honrando. Tengo que decir que si no se pone derecho con Dios, muchos de nosotros, de los que estamos, nos quedaremos, hermanos. Si no está bien con el Señor, se va a quedar con todo, y que tenga todos los años allí encimados uno tras otro de hacer parte de una congregación. Eso no lo va a usted asegurar de ser arrebatado si no vive en obediencia a lo que Dios nos está dando. Es triste, pero mucha gente todavía, en medio de todo lo que está pasando, todavía le siguen dando más énfasis a los asuntos médicos. Mira, la gente cómo le tiene tanto apego a esta vida. Hay mucha gente que le tiene más miedo, más temor a la plaga, como los egipcios le tenían miedo a la plaga y no al Dios de la plaga. ¿Se da cuenta? Al Dios que envió todas esas 10 plagas allí, le tenían mucho miedo. Así mucha gente le tiene miedo al COVID, le tienen mucho temor, mucho respeto por eso. Yo no voy a exponerme a ir a ese lugar sin la mascarilla y siguen los protocolos y todo lo demás. Pero sin embargo viven en desobediencia con el Señor. Se cuidan mucho en el aspecto de la salud física, pero su vida espiritual, su alma está enferma, está en completa rebeldía, en desobediencia con Dios. No vive realmente conforme a como Dios nos está enseñando. Estamos nosotros derrochando nuestro tiempo, y la Biblia dice: redimir los tiempos porque los días son malos. Se da cuenta, nos damos el gusto de vivir como si fuéramos turistas en esta tierra, cuando estamos en medio de un enfrentamiento, de una guerra campal. El diablo no descansa. Cada minuto, hermanos, son miles de almas que descienden sin salvación al infierno, a la perdición eterna. ¿Qué está haciendo la iglesia de Jesucristo? Bendito sea Dios. Estamos muy al día con el asunto de las redes sociales, pero no estamos haciendo nuestro trabajo de hablarles a la gente que hay un Cristo amante, un Dios amoroso que extiende sus manos, aleluya, para impartir el perdón de pecado, para decirle al mundo que vino a dar su vida en un cruento madero de la cruz y derramar esa sangre carmesí, y que cada gota que manaba una mancha lo borraba y quitaba el pecado del corazón. Aleluya, solamente en Dios hay esperanza, mi amado hermano, aunque tengamos que irnos en medio de esta pandemia. Bendito sea Dios, solamente Dios hace al hombre feliz. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ahí tuvo que enfrentar situaciones difíciles a lo largo de su vida.
cuando vio a un ejército completo adormecido. Estaba adormecido ese ejército. No tenían realmente ya la fe, la confianza en creer que Dios los podía librar de las manos de esos filisteos y del gigante que los desafiaba. Y había un gigante grandulón, paladín, que desafiaba, vociferaba en alta voz a los ejércitos de Israel. Y no había nadie que pudiera en ese momento decir: aquí estoy, yo te voy a hacer frente. Todos estaban intimidados, atemorizados. Como vive mucha gente, como vive muchos pueblos de Dios en estos tiempos, se están dejando de llenar la mente, el oído, susurran cosas, ¿verdad? Pusilánimes que vienen de allá afuera, empiezan a prestarle mucha atención a las noticias que se emiten desde los medios de comunicación que están comprados por esa élite. Oiga bien, por muchas fuentes que son muchas veces cosas que realmente son falsas, ¿cómo le dicen? Las fake news, noticias falsas que están emitiéndose, y mucha gente está siguiéndole paso a paso lo que está pasando. Oh, mira, que ya te diste cuenta que en esta área por aquí alrededor del condado y de la ciudad de Willis ya se incrementó. Ayer eran tantos centenares de muertos y ahora se triplicó. Y miren, los contagios se están aumentando. Y eso es lo que usted, hermano, está recibiendo como una información falsa. Muchos gigantes se están levantando, mucha gente está dejándose adormecer al hombre valiente, a la mujer valiente que Dios allí un día puso en tu corazón. Bendito sea Dios. Y así estaba el pueblo de Israel. Pero David, amén, que estaba por allá como el cantor en medio de los campos mientras adoraba al Señor y levantaba sus manos, un día fue allá a ponerse de acuerdo en algo con sus hermanos mientras le llevaba la merienda, y miró ese suceso tan bochornoso de cómo aquel gigante con groserías, con maldiciones desafiaba a los escuadrones del Dios viviente. Y decía ese gigante: si ustedes nos vencen a nosotros les serviremos, pero si nosotros les vencemos, ustedes nos servirán a nosotros. Si nosotros ganamos, ustedes serán nuestros esclavos, pero si ustedes ganan, nos esclavizarán ustedes a nosotros. Y comenzó, ¿y saben por qué decía eso? Goliat, porque era como si estuviera usando el mismo diablo, porque él sabía que todos los guerreros estaban en un estado de tensión. ¿Se da cuenta cuando nosotros perdemos la confianza en sí mismos? Cuando no creemos en las cosas que Dios nos ha dado, comenzamos a darle más oído, a prestarle más atención a lo que nos está rodeando, a lo que nos es desfavorable. Cuando tenemos a un Dios que todo lo puede, cuando sabemos que Dios tiene el poder para deshacer las obras del diablo, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por fe en el Hijo de Dios, es por fe, no por vista. Aunque muchas veces pareciera que no surge nada, que no tienes de dónde agarrarte, no importa. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Oh, gloria a Dios. Dios hace como Él quiere. Él hace producir de donde no hay. Aleluya, para que te puedan abastecer y proveer. Bendito sea Dios, porque así es Dios como se mueve. Así es. Amén. Esa es la especialidad de Dios, de llamar a la existencia lo que no existe. Bendito Dios. Aleluya. Y Dios tuvo que usar a un jovencito de 16 años, un flaquito, diminuto, que andaba por los campos por allá, pastoreando las ovejas de su padre. Y cuando el diablo pensó que tenía todo bajo control, como sabía que estos estaban todos acobardados, dijo: pues ustedes nos vencen. Claro, él sabía cómo estaba la condición emocional y mental de ese pueblo. Ustedes no van a servir. Pero el diablo no se salió con la suya, porque él no sabía que Dios tenía la carta bajo la manga. Amén. Y de pronto trae allí al escenario a ese jovencito, pequeñito, diminuto, llamado David. Y cuando vio a aquel hombre grandulón, lo menospreció y dijo: ¿acaso soy yo perro para que me vengan a mí con esa onda, con esa piedra? ¿Qué cosa, qué chiste es este de mal gusto? Y él lo menospreció, que consideró que realmente Israel lo provocaba aún más. Pero era la carta de Dios, lo que muchas veces nosotros menospreciamos, lo más vil, lo más menospreciado de este mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a
Amén. Bendito sea Dios. A los sabios y a los entendidos escogió Dios para llamar lo que es de lo que no era. Gloria al nombre de Jesús. Dios se provee de allá de donde no hay, de donde la gente dice, pues, ¿qué podrá salir de aquí? ¿Qué habrá de bueno en esta tierra de Nazaret? ¿Acaso saldrá algo bueno de esta tierra de donde la gente piensa que muchas veces allí es donde existe más bien es el escarnio del público, es donde existe el señalamiento? Dios puede hacer cosas sobrenaturales, Dios puede, cosas sorprendentes puede hacer en nuestra vida. Dios te puede usar a ti, Dios te puede seguir usando a ti. Aleluya. Tú que te sientes como miedo, tú que piensas que no sirve, Dios puede hacer de ti un instrumento de gloria, una llama de fuego. Gloria a Jesús. Y ese jovencito, amén, llegó allí a ese lugar y dijo: David, pues ya la tengo hecha. Si este grandulón me hace ver como que yo soy un perro, pues pues digo que me hace ver como si fuera un perro. ¿Quién es este que cree que como que soy perro? Dijo David en su mente: si él se considera perro, yo he matado leones y osos, pues esto será aquí pan comido para derrotarlo. Bendito sea Dios. Cuando Dios hace algo, lo hace completo. Y vino el rey David y se armó de valor en aquel momento, pero no era él, era quien estaba con él. Amén. Y esas piedrecitas que aquel grandulón, aquel gigante comenzó a ver como cosas allí insignificantes, vinieron a ser como unas bombas nucleares, amén, bombas atómicas para destruir a ese gigante. Oh, gloria al nombre del Señor. Es que lo que pasa es que el enemigo no sabe, amén, que lo que nosotros realmente, bendito sea Dios, reflejamos no es lo que está por fuera, amén, no es lo que la apariencia la gente quiere intentar hacer ver en la gente de esos ministerios lúcidos, de esa gente, amén, que llenan aquellos lugares, aquellos escenarios. Qué bien, qué bueno que surjan personas así, pero ¿sabe qué es lo que hace a un hombre de Dios grande cuando vive en rodillas delante de la presencia de su Dios, cuando vive en obediencia a su palabra? Eso es más poderoso que un ejército completo, como lo dijo una vez la reina Isabel I de Inglaterra, cuando estando allí en el lecho de su muerte, alguien le preguntó: Tu Majestad, realeza, dígame algo, ¿en qué ha consistido el éxito y la prosperidad que han hecho grande a esta isla británica? Y esa mujer en el lecho de su muerte respondió: lo que pasa es que nuestra nación descansa sobre este sagrado libro, cuando señaló allí donde tenía una sagrada Biblia. Y dijo estas palabras: no le temo a los ejércitos que hay en el mundo, a todo el armamento que puede existir para destruir nuestra nación. A lo que más yo le temiera si estuviera mal delante de Dios es cuando dos cristianos, dos hijos de Dios se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús. Amén. Esto es más poderoso. Cuando dos hijos de Dios, o cuando un hijo de Dios, Dios necesita tan solo uno, solo un David, solo para revolucionar el corazón de los 400 endeudados que había en aquella cueva de Adulán, que significa refugio. Oiga bien, Dios volvió a reactivar el corazón de ellos y los hizo ver como una generación conquistadora, como una generación de valientes que iban a retomar la tierra. Aleluya, les volvió a meter el ADN de hombres de guerra. Usted es una persona vencedora. Usted no nació para venir a perder en esta tierra. Amén. Con el Señor nunca perdemos. Con Dios siempre se gana. Con Dios siempre se gana. Bendita sea la gloria de Dios. Usted no vino para fracasar en esta tierra. Usted vino, amén, aleluya, para volar. Usted vino para, amén, alabar, para glorificar, para engrandecer el nombre de Jesús, para cumplir un propósito en esta tierra. Amén. Usted tiene una identidad delante del Señor, una identidad como hijo de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bendito es Dios. Aquella jovencita que estaba también en el palacio del rey Asuero, por un momento ella perdió su enfoque, su identidad, y se sentía una mujer realizada. Pero había una situación que ella ignoraba en el momento, y era la condición como estaba su pueblo. Y su tío Mardoqueo tuvo que llegar en un momento para hacerla reaccionar de lo que estaba pasando.
Y le dijo a Esther: tú no estás aquí por ser bonita, no estás aquí por ser una muchacha, ¿verdad?, destacada, que tiene buena cintura, que tiene lindos pies, que ganaste el concurso para que fuese escogida la sucesora de Vasti. Tú no estás aquí por eso. Dios está usando tu belleza, tu hermosura, para que cumplas un propósito del eterno Dios en este lugar. Ella no se podía identificar con lo que estaba pasando, pero ella no quiso ni al momento del tío hablar estas palabras como comprometerse seriamente, pero él la hizo reaccionar al decirle quizás: amén, no sepas tú que por alguna razón Dios te ha traído a este lugar y que a través de ti Dios traiga salvación para su pueblo. Cuando comenzó a escuchar acerca de lo que Dios tenía para esa muchacha allí en ese lugar, hizo despertar en ella el espíritu, amén, del valiente, de la mujer valiente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por esa razón fue que comenzó a reaccionar y sometió a toda la población judía en aquel tiempo al ayuno, a la oración. Cuando comienza Dios a inquietar nuestra vida, a tratarnos profundamente, a despertarnos del letargo, del sueño en el que estamos, comienzan a producirse cosas grandes, benditas, aleluya, en nuestras vidas. Comienza a activar eso en ti. Si tú perdiste ese anhelo, ese deseo de doblar tus rodillas, aun cuando el sol no raya en alba, en la madrugada, amén, busca la presencia de Dios, aunque nos cuesta mucho, y el sueño a veces nos toma, el sueño nos gana y nos hace ver: no, todavía no, más al ratito me levanto. No, amén, ese es un sacrificio que tú tienes que hacer para con el Señor. Aunque digas: tengo que levantarme temprano porque tengo que irme a presentarme, a reportarme a mi trabajo, piensa, amén, aleluya, que ese tiempo que estás invirtiendo allí es un tiempo valioso, es un tiempo en el que tú estás invirtiendo para el reino, para tu familia, para tu propia vida. Amén, es lo que hará una cobertura en tu corazón para protegerte de los ataques, de los embates del enemigo en estos tiempos. Por eso Dios no le podía hablar de la armadura, ¿verdad? De Efesios 6, dice: vestido de toda armadura, amén, contra la cual podréis resistir toda acechanza del diablo. Vestido con el yelmo de la salvación. ¿Usted se imagina un soldado dormido con el yelmo, ¿verdad?, ahí adormitado, recostado en un lugar, no sé, en donde esté montando guardia, con el yelmo, con la coraza, con el escudo por acá, la espada por acá, todo desprevenido, sin saber que hay un mundo de maldad, hay una esfera alta que lucha contra nuestras almas, con nuestra vida? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados y gobernadores que moran en los aires. El príncipe de los aires es Satanás, el diablo, sus demonios que están hoy más que nunca activos, mi querido hermano. Hay una actividad demoníaca como jamás nunca se había visto sobre esta faz de la tierra en este último episodio, hermano, previo al arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia no está haciendo su función. La iglesia tiene que mantener ojos de tigre, ojos de águila. La iglesia tiene que vivir briosa, con los 5 sentidos bien puestos. Estar orando en todo tiempo, dice el apóstol San Pablo. Orad en todo tiempo. Amén. Y no satisfagáis los deseos de la carne que van en contra del espíritu. Porque los deseos de la carne, amén, son diferentes a los deseos del espíritu. Amén, hermano, dice: vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, amén, que entender que estamos nosotros librando la terrible, la grande guerra más incesante de todos los tiempos y de todas las dispensaciones, porque ya está a punto. Huele a rapto de la iglesia, huele a arrebatamiento. Yo no sé usted, pero yo siento que en cualquier momento la trompeta va a sonar. La trompeta sonará, la trompeta sonará. Nuestros oídos tienen que estar horadados, nuestros oídos tienen que ser sensibles. No importa el ruido que exista en el lugar donde tú laboras, pero tú vas a escuchar el sonido de la trompeta. Cuando al final de la trompeta, amén, con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estamos en vida nos precederemos a los que durmieron con Él. Bendita sea la gloria de Dios. Pronto la iglesia se va a ir. Levántate, despiértate tú que duermes.
Cuando Él está diciendo eso, lo está diciendo en términos espirituales. Porque si lo hubiese dicho en términos humanos, hubiéramos entendido, levántate de esa cama. Pero no está hablando en términos humanos, porque todos tenemos derecho a tener nuestro relax, de descansar, ¿verdad? Hacer una siesta. Todo hombre de Dios, de Elías, Moisés, todos pasaron por esos tiempos. ¿Se da cuenta? Pero está hablando de una situación espiritual. Despiértate, tú que duermes. Porque la iglesia todavía está de manos con las cosas del mundo, hermanos. Y la Biblia dice, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, el tal se constituirá enemigo de Dios. Gloria a Dios. Y muchas iglesias se contaminan con esas cosas, se deleitan, ¿verdad? Están en esos aparatos y en vez de darle énfasis a un mensaje, de una predicación, una reflexión, pasan tanta predicación, una canción, y comienzan a salir por ahí las bromitas esas que están poniendo últimamente, esos chistes de mal gusto, y si se deleitan de ver todo eso, y las mujeres semidesnudas y los hombres de igual manera, ¿verdad? Insinuando cosas tremendas, y eso está mirando, y los talk esos que presentan una cantidad de cosas que dice la Biblia que eso ni se menciona entre vosotros, y muchas veces nos deleitamos, y dice la Biblia, y no solamente con aquellos que lo hacen, sino que se complacen con aquellos que también hacen tales cosas que son dignos de muerte. Tenemos que, hermanos, cortar nuestro vínculo con el mundo. Iglesia, despierta. Despiértate. Dice la Biblia en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Dice, así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oiga bien, no ebrios, sino sobrios. Porque un ebrio siempre está así, tambaleante. Está como que con la misión borrosa y si tiene que dirigirse hacia allá, ¿verdad? Como 2 veces, ¿verdad? Y está siempre así, ¿verdad? Como incierto, vive en una incertidumbre, no tiene realmente noción, no tiene ración de las cosas. Pero una persona sobria es una persona ávida, una persona que tiene los sentidos bien puestos, que sabe dónde tiene los pies, cómo está caminando y sabe sobre qué camina, dice hacia dónde se dirige. Amén. Por lo tanto, dice la Biblia, no durmamos como los demás. Si eres de los demás, pues sigue allí. No me va a esto a causar problemas a mí. No se preocupe, conmigo no es el asunto. Pero preocúpese porque con Dios tiene un serio problema. No durmamos como los demás, despiértate. Amén. No seamos ebrios, seamos sobrios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Porque, mira bien esta palabra, con esto voy a terminar. Un cristiano dormido es tan igual o tan parecido como un pecador muerto. Dicen amén, hermano. Un hombre de Dios, un cristiano dormido es tan igual como un pecador muerto. ¿De qué sirve? Yo ponía el ejemplo ya del hombre que está dormido. ¿De qué servía que Pablo el apóstol les hablara de la armadura, vestido de toda la armadura, si no estaba despierto? ¿Qué puede hacer una persona, un soldado en medio de un combate, una guerra, armado hasta los dientes, si vive dormido allí? Se lo hacen papillas rapidito, hermanos. Pero Pablo primero prepara el ambiente, también concientiza a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, despiértate tú que duermes. Eso está registrado en el capítulo 5, pero después usted allí en los versos 10 en adelante y el capítulo 6, el capítulo 6 va a hablar de la armadura de Dios. O sea, nos lleva a un proceso para que la persona comience, ¿verdad?, a ir a un nivel superior, a un hombre de guerra. No somos gente civiles, no vivimos en tregua con el mundo espiritual de las tinieblas, vivimos en una guerra. Él no ha hecho paces con nosotros, ni la iglesia jamás haremos paces, ni amnistía, ni tregua con el mundo de la oscuridad. Nosotros estamos declarando una guerra abierta al mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si usted no hace eso, se va a llevar a su familia, a mucha gente de su casa, las va a seguir llevando a través de esta pandemia. Tiene que declararle una guerra en el nombre de Jesús. Usted tiene que crear una cobertura, una inmunidad, la preciosa sangre del Cordero. Aleluya, esa es la verdadera inmunidad, el mejor antídoto, el mejor antibiótico, la sangre de Jesús de Nazaret. Se lo voy a repetir, la sangre de Jesús de Nazaret.
Aleluya. Yo quiero que cierren sus ojos en esta hora. Gloria a Dios. Te adoramos. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Padre. Dios despierta el valiente que está en ti.